maravilloso de Jesús. Padre, venimos a ti, Señor, en ese maravilloso nombre que nos ha sido dado, Señor Jesús, para salvación, para sanidad, para perdón, Señor. Padre, aún para adoración, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te ofrecemos nuestra alabanza, Señor Dios. Ofrecemos nuestra adoración en esta mañana. Y en ese mismo nombre te rogamos que tú nos ayudes, Padre Celestial, oh Dios, tanto a exponer como a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra, Dios, sea viva y eficaz. Ella es, Señor Jesús. Permite, Padre Celestial, que tu palabra pueda penetrar a lo más íntimo de nosotros, Señor. Padre, y ayudarnos, Dios, a caminar mejor delante de ti, delante del uno del otro, Señor. Porque ese es el propósito para el cual estamos aquí, Señor. Bendícenos en esta mañana y háblanos a través de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en el libro de los Proverbios, el capítulo 6. Comencemos desde el verso 16 en adelante. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Amén. Tome su asiento en esta mañana. Eso es lo que vamos a hablar. Continuar con lo que empezamos el domingo pasado acerca de los pies presurosos para correr al mal. Veíamos, bueno, al final cómo es que el Señor nos dice en la Escritura que si tu pie fuese ocasión de caer, que uno lo corte, porque es mejor entrar a la vida cojo que teniendo los dos y ser echado a la gehenna, o sea, al lago de fuego. Sabíamos, bueno, esta Escritura pues literalmente no se puede aplicar, porque le decía que la traducción al lenguaje actual dice: los pensamientos presurosos para correr al mal. Lo traduce como la gente ansiosa de hacer lo malo. Entonces nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, solo obedecen a lo que nuestro corazón ordena. Por eso, para poder cumplir esta escritura, se tiene que desarraigar aquello que induce a la persona al mal. Y bueno, esto también se refiere a que tengamos que cortar, digámoslo así, cuando él dice corta tu piel, si te es ocasión de caer. Bueno, que cosas que a veces son parte de nuestra vida, como un trabajo. Si un trabajo para una persona peligra su vida espiritual, su bienestar espiritual, su comunión con Dios y eventualmente su salvación, bueno, lo que tiene que hacer, si realmente ama al Señor, es cortar con eso. A veces parece una solución drástica, pero es lo mejor. También aquellas amistades, y aquellas amistades del mundo me refiero, no le abona nada a su crecimiento espiritual, a su relación con Jesucristo. Al contrario, lo tratan de alejar. Bueno, es mejor que usted corte con de eso, y no que intente conservar su amistad y que eso eventualmente le impida la entrada al cielo. Ahora, aquí voy a decir otra cosa, que es la familia. Mire, el Señor Jesús fue muy claro en las Escrituras y Él dijo que Él no había venido a traer paz sino espada. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿cómo los podemos ganar para Cristo? Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que entender. Si aún parte de nuestra familia que es inconversa, me refiero, ellos siempre van a ser un obstáculo para que nosotros sirvamos a Dios, o nos están diciendo: es que eso que tú crees no es cierto, ese Jesucristo del cual te hablan es mentira. Bueno, la persona lo que tiene que hacer es guardar su sana distancia, porque no puede estar escuchando y haciendo, usted sabe, siendo diplomático y haciendo como que no escucha, o en todo caso tomar la espada de la palabra y cortar. Eso yo creo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque eso a ellos les va a enseñar que hay un límite que no deben de traspasar, que nosotros tenemos todo el derecho de creer aquello que nos demanda nuestra conciencia. Ahora, bueno, eso es entre algunas otras cosas, ¿verdad? Si es que esas cosas, el que ya le enumeré 3 o 4, no son ocasión de caer, es mejor que cortemos con eso
para que no se pierda todo nuestro cuerpo o que ponga en riesgo la vida eterna. Ahora mire, la persona puede o es tentado hacia encaminarse al mal, pero siempre es algo muy importante el rectificar el camino. El apóstol Pablo dijo que el mal se contrarresta con el bien. El mal nunca se contrarresta con un mal peor. Ahora, mire, esta es una regla de oro, que cada vez que alguien esté dispuesto a tomar al Señor en su palabra y la ponga en práctica, el Señor es fiel para respaldar a su propia palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 12, el verso 21, dice: no seas vencido de lo malo. O sea, trayéndolo a los pies presurosos, aquellos pies que prácticamente corren hacia el mal. Aquí el apóstol Pablo dice que no seamos vencidos con eso. Pero bueno, si ahí dejara Pablo hasta ahí, en nosotros quedaría una incógnita de saber, bueno, ¿cómo vamos a vencer eso? O sea, ¿cómo vamos a vencer lo malo? Él dice: más vence con el bien el mal. Ahora, hoy en día en el mundo parece que el mal ha establecido su dominio, porque estamos viviendo en un mundo en el cual el Dios de este mundo no es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que el Dios de este siglo malo, el profeta de Dios lo llamó el Dios de esta edad perversa. ¿Quién es el Dios de esta edad perversa? Es Satanás. Por eso el mundo, siendo que Él es quien lo rige, el mundo, todo es corrupción, todo es maldad, todo es violencia, todo es pecado. Ahora, entonces parecería que el bien es como encontrar una aguja en un pajar, pero quiero decirle algo: ese bien que aparentemente se ve tan pequeño, el bien tiene la capacidad de vencer al mal. Y usted dice, bueno, ¿y eso usted cómo lo puede demostrar? Porque el bien procede de Dios. Hoy en día parece que Satanás es el que ya tomó ventaja, el que ganó, pero eso no es cierto. Por eso nosotros en esta mañana tenemos la ventaja de saber que estamos del lado de aquel que venció. Que la gente que no le sirve a Cristo, que tiemble, que llore, que se lamente y todo lo demás, pero nosotros tenemos una certeza y una aseguranza, porque estamos del lado de aquel que venció. Por eso, no importa cuánto parezca que prácticamente no existe el bien y está en alguna parte. Está en la novia de Jesucristo. Por eso el mal se vence con el bien. Ahora, ese es el mejor antídoto que existe. Mire, regresando una vez más a los pies presurosos que corren al hacer el mal, para poder rectificar, bueno, la persona tiene que detenerse a veces en su loca carrera. Vivimos en un mundo en el cual todo es prisa, todo es tensión, todo es estrés, etcétera, que a veces la persona dispone de poco tiempo para hablarle a su corazón o hablarle a su conciencia, porque ese es el ajetreo de la vida del cual nosotros todos estamos inmersos. Pero es importante, como dijo el salmista en esta escritura tan maravillosa que se ha citado tantas veces en el Salmo 119, en el versículo 59 y 60, dijo el salmista: consideré mis caminos. O sea, hizo una pausa en su vida para considerar, porque usted sabe, un camino regularmente lo lleva a uno a un destino, ya sea un destino bueno o un destino malo. El proverbista dijo que hay caminos que al hombre le parecen, o hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Entonces, si la persona sabe que no está caminando por el buen camino, yo creo que le hace bien el detenerse y considerar cuál es el camino que está andando. Ahora, después de que la persona está consciente que no va por el camino correcto. Ahora, Jesús nos habló que hay un camino muy ancho y un camino estrecho. El camino ancho, pues de lo que es muy holgado,
y al ser muy holgada, muchísima gente camina en él. Pero el camino angosto, esa es otra historia. Ahora, después de que la persona considera sus caminos, dentro del libre albedrío que Dios le da, porque Dios tampoco no nos forza, dentro de ese libre albedrío que Dios nos da, en nosotros está o seguir caminando por ese camino o rectificar ese camino. Pero mire, el salmista dijo algo muy maravilloso. Dijo: yo consideré mis caminos y después que los consideré, di la media vuelta y torné mis pasos a tus testimonios. Pero mire, así como en la misma proporción, digámoslo así, o a la misma velocidad, que hay pies presurosos para hacer el mal, es en la misma velocidad que dijo él: me apresuré. O sea, porque Dios aborrece los pasos presurosos a hacer el mal. Entonces el salmista dijo: bueno, yo consideré mis caminos y me di cuenta que no estaba por el camino correcto, que iba en el camino equivocado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es la palabra tornar? La palabra tornar es darse la media vuelta. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Si va a caminar hacia el norte, tiene que caminar hacia el sur. Entonces, él considera sus caminos, se da la media vuelta y entonces ahora sí encamina: y torné mis pies a tus testimonios. Pero quizá, como esos pies iban encaminados a hacer el mal, con la misma premura que muchas veces la gente se encamina hacia el mal, el salmista de la misma manera, con la misma premura, después de que él considera sus caminos y da la media vuelta, es de la misma manera que él dice: me apresuré, pero ya no al mal. ¿A qué? Me apresuré y no me retardé. O sea, mire, esto es maravilloso, hermano. ¿Cómo es que él ya no le puso trabas a Dios? Porque muchas veces uno encuentra cualquier excusa para decirle al Señor. Y a veces decimos: Señor, es que tú entiendes. Hermano, Dios entiende, desde luego. Pero el hecho de que él entienda algo no quiere decir que lo justifique. Por eso dijo: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. O sea, después de que los pies estaban encaminados hacia el mal, se da la media vuelta y con esa misma intensidad, a esa misma velocidad que iba presurosamente hacia el mal, después de que se da la media vuelta, es a esa misma velocidad que ni le pone trabas ni se retarda, sino más bien se apresura a guardar los mandamientos del Señor. Ahora, el salmista no solo rectificó la dirección en la que iba, sino que se apresuró a guardar los mandamientos. Pero él hizo lo correcto. Se puso a meditar, se puso a considerar hacia dónde iban encaminados sus pasos. Mire, el profeta de Dios predica 3 veces un sermón que él le tituló Mientras consideraba mi camino. Y en uno de ellos, predicado el 10 de junio del 59, párrafo 47, dice: yo mismo me estoy presentando. Yo deseo que Dios me escudriñe y me pruebe. Si hay alguna cosa inmunda en mí, que me la revele. Y yo la confesaré y la enmendaré. Iré y haré cualquier cosa que Él desee que yo haga. Pues si yo estuviera muriéndome, ese sería mi clamor. Así que, ¿por qué no tornarse antes que llegue la tormenta? O sea, antes que la persona se encuentre en problemas, ¿por qué no considerar sus caminos y luego tornar sus pasos a los testimonios del Señor? En este otro sermón que se llama Mientras consideraba mis caminos, predicado el 14 de agosto del 59, párrafo 52, dice el profeta: consideré mis caminos y torné mi pie a sus testimonios. Ahora mire, aquí hay algo importante. Mire cómo el profeta lo interpreta. Torné mi pie a sus testimonios. Y luego mire lo que él dice: a su sangre. Mire qué maravilloso. O sea, después que la persona
considera sus caminos y entonces torna sus pasos a sus testimonios, el profeta dice a su sangre, porque es en la sangre de Cristo en la única la cual la persona puede obtener el perdón. Pero no solamente eso, torné mi pie a sus testimonios, a su sangre, a su gracia. Y luego él dice a su ofrecimiento, o sea, a lo que el Señor nos está ofreciendo. Ahora, mire, estamos viviendo en un tiempo en el cual a veces la gente ya no discierne entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Eso lo sabemos, son los síntomas del tiempo. Pero en medio de la oscuridad, una persona puede pensar que va caminando por el camino correcto, pero como está oscuro, no puede saberlo. Mire, yo les he contado muchas veces, mejor dicho, la historia de aquel hombrecito que cuando el profeta fue a predicar ahí en Kentucky, que él lo estaba esperando y que le dijo que si el Señor lo podía perdonar porque él había asesinado a 2 personas. Esa historia le he contado. Pero el profeta agrega algo, dice que el hombre llevaba una linterna. Y entonces cuando aquel hombre mismo estaba de alguna manera bloqueando el reconocer que Dios podía perdonarlo por la maldad que había hecho, el profeta le dice: con esta linterna, ¿usted puede ver el camino de aquí a su casa? Dijo: no. Entonces, ¿cómo llega? Dijo: bueno, a medida que voy avanzando, la luz de la linterna va avanzando y me va a llevar hasta mi casa. Ahora, nosotros, en medio de la oscuridad espiritual que está en el mundo, tiene que haber una lámpara. Porque a veces la persona puede ser, mire, por eso es que la Biblia exactamente, y que nadie lo ponga en duda, la Biblia es la palabra de Dios inspirada. A veces uno quiere canjear lo que Dios dijo por alguna idea de algún psicólogo, de algún conferencista, de algún vecino o incluso de algún hermano. Pero esta debe tener siempre la prioridad. Yo me puedo equivocar en lo que yo diga, el vecino, el psicólogo, quien sea, pero Dios nunca se puede equivocar porque es Dios. Hermano, esta bendita palabra de Dios, hermano, ha salido victoriosa en las peores tormentas por las cuales ha pasado. Entonces, ¿por qué no tenerle confianza a lo que Dios ha dicho en su palabra? Entonces, si la persona va caminando pensando que va bien, por eso el mismo Salomón dijo que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque yo aún puedo pensar que tengo la mejor opinión y con todo y eso, esa opinión puede estar completamente equivocada. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que tener un referente para decir, bueno, mi opinión es correcta en referencia a qué. Nuestra opinión debe ser correcta en referencia a la palabra de Dios. Por eso, si el mundo está caminando en una oscuridad y en un caos total, tiene que haber una lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Por eso, aquí mismo en el Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies, porque estamos hablando de los pies, ya no de aquellos pies que van presurosos a hacer el mal, sino aquellos pies que consideraron sus caminos y tornó sus pasos a sus testimonios, y que ahora se apresura al Señor. Pero entonces, para saber que aquel giro, que aquella media vuelta que dio, lo va a llevar por el camino correcto, entonces Dios pone una lámpara a nuestros pies. ¿Y cuál es esa lámpara? Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra. Pero no solamente eso, sino que dice lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? Es una luz. Así como aquel hombre que le dice el profeta, y quizá esto la luz le alcanza a iluminar hasta su casa, dijo: no, pero a medida que avanzo va avanzando la luz. Entonces, y lumbrera, o sea, es una lámpara, es una luz a nuestro camino.
Por eso la palabra de Dios es la lámpara que ilumina el camino. Mire, si Dios aborrece que el incrédulo apresure sus pasos hacia el mal, ¿cuánto más en el que reclama ser cristiano? ¿Por qué? Porque nosotros reclamamos tener la lámpara, es decir, la palabra de Dios. Y otra cosa, hoy en día tenemos la palabra revelada, porque usted sabe de lámparas, hay focos de 5 watts, focos de 10 watts, de 15, de 20, de 100, de lo que sea. Pero Dios en esta edad ha enviado la lámpara más potente. Es la gran luz resplandeciente, la mejor luz que ha existido siempre. Y esta lámpara es la palabra revelada que nos ilumina y nos muestra el camino correcto. Mire, le voy a decir por qué. Hay mucha gente en la denominación que tiene una Biblia exactamente igual a la que usted está leyendo en este momento. Pero por ejemplo, para ellos, para muchos de ellos, embriagarse, poquito, dicen, poquito no hace daño, no es malo. Ir a una pequeña fiesta donde están bailando, no es malo. Las mujercitas, cortarse un poco de cabello o mucho de cabello no es malo. Pintarse la cara no es malo. Pero no porque sean personas que niegan a Dios, son personas que en esta mañana están en alguna congregación, en algún lugar escuchando un sermón. Pero, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Por ejemplo, en las mujeres. Entre esas mujercitas que en esta mañana en alguna iglesia evangélica están sentadas con el pelo corto, pintadas y con pantalón. ¿Qué hace la diferencia? Son igual que nosotros, son seres humanos. Profesan cristianismo, traen la misma Biblia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que Dios envió su palabra revelada. Puede ser que ellos tengan apenas un foquito de 5 watts, pero Dios ha enviado su palabra revelada. Por eso, mire, Dios alaba a aquellos pies que van por el camino correcto. Mire, aquí mismo en los Salmos, en el Salmo 26, el verso 2, el Señor dice, mi pie, o el salmista dice, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. O sea, mire, ahorita que venía aterrizando en el avión, pues uno siempre va observando por ahí, entonces vi unos aviones, estaba un par de aviones por ahí estacionados, que dije, qué raro es, yo no había conocido una línea aérea así, y uno de ellos se llama, ¿cómo te dije uno? Bueno, al final el piloto anunció y dijo, si ustedes voltean a su mano derecha, Patriot es un equipo de fútbol americano, sí, creo que se llaman así los Patriotas, pues. Entonces dijo, si ustedes ven aquí a su mano derecha, van a encontrar el avión de los Patriotas y el avión de los otros, no sé cómo se llaman. Ahora el vuelo venía lleno y yo dije, bueno, ¿cómo gente tan de madrugada puede venir a la Ciudad de México? Pero después entendí, muchos de ellos que venían ahí es porque en este momento están en el Estadio Azteca, ya sea que ya hayan entrado o están haciendo fila porque vinieron a ver un partido de fútbol. ¿O cuándo es? Mañana. Bueno, no vamos a... El asunto es que está el partido, porque al menos yo ahí vi los aviones. A lo que yo me refiero es que en esta mañana, no solamente en el Estadio Azteca aquí de la Ciudad de México, en muchos estadios están repletos. Es más, hay gente que ni siquiera se toma la molestia de ir a un estadio. En esta mañana está ahí en su pantalla gigantesca, con unas palomas o una cerveza, lo que usted quiera, disponiéndose a ver el partido por televisión. Ahora, bueno, yo sé que es natural si yo le preguntara a usted, ¿dónde preferiríamos estar en esta mañana? Bueno, donde estamos aquí. En los atrios de Jehová. Por eso dice el salmista, mi pie ha estado en rectitud. ¿Pero dónde? No en el partido de fútbol, en el partido de béisbol, en cualquier otra cosa, o frente a la pantalla. Bueno, quizá no tiene que estar eso, a lo mejor se fue de compras o lo que sea.
Pero entonces el salmista dijo que sus pies mi pie ha estado en rectitud. ¿Dónde? En las congregaciones bendeciré a Jehová. Entonces, al estar usted en la iglesia, nunca estará en el lugar equivocado. Siempre estará en el lugar correcto donde Dios quiere que esté. Por eso, tantas veces hemos repetido esa escritura que dijo David en el Salmo 122, el versículo 1 y 2. Yo me alegré. Hermano, hay gente que le causa enojo que le inviten a la iglesia. Pero David dijo, yo me alegré. Así como hablamos la otra vez, que hay pies que se concertan, o sea que es un grupo y se apresuran a hacer el mal. También sin duda alguna, hay pies que se concertan para hacer el bien. Porque el salmista no está diciendo, yo me alegré con aquel que me dijo, sino yo me alegré con los que me dijeron. ¿Cuántos eran? 2, 3, 4, 5, 10. Oye, David, vamos a la casa de Dios. Y eso para David era motivo de alegría. No le causaba pesar, mucho menos enojo, porque sabía que iba a estar en la presencia de Dios. Y luego, mire, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies, en vez de apresurarse al mal, dice, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Qué cosa tan maravillosa es esa, ¿no? Ahora, pero no solamente para estar en la casa de Dios, sino también incluso para testificar o predicar de la palabra de Dios. Termino con esto. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de los Romanos, versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán? O sea, la gente, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona, ¿cómo puede invocar el nombre de Jesucristo si no ha creído en Jesucristo? Y dice, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Porque la fe viene por el oír. Y luego, pero mire, es Pablo como que nos lleva de la mano de una cosa a otra. Primeramente, la gente, ¿cómo puede invocar a aquel Dios en el cual no ha creído? Pero para poder creer, primeramente tiene que oír. Usted y yo creímos porque oímos. Pero lo más maravilloso dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo, ¿cómo oímos sin que hubiera habido alguien que invirtió parte o mucho de su tiempo y parte o mucha de su paciencia? Porque yo creo que nosotros, bueno, quizá alguien lo hizo, pero no todo, la primera vez que escuchamos, dice, amén, 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 me puedo bautizar en los próximos 5 minutos. No, a veces la gente se resistía. Pero Dios dotó de paciencia a aquel o aquella que nos testificó y nos habló de la palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Escuchamos y creímos. Y luego Pablo dice, sigue haciendo estas preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Y él toma la escritura de Isaías, creo que es 52. Cuán hermosos son los pies, no de los que se apresuran al mal. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y luego lo pone con signos de admiración. O sea, para Pablo era algo definitivamente maravilloso. Y él consideraba y decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Entonces, hermano, esto es lo más maravilloso que le puede suceder a una persona. Nadie está exento de errar el camino, de equivocar el camino. Pero cuando la persona logra hacer un alto y decir, ah, caray, pues ¿a dónde me está llevando esto? Y considera, pero no solamente considera sus caminos, que a lo mejor van presurosos a hacer el mal, sino que torna sus pasos a los testimonios del Señor y se apresura a guardar sus mandamientos. Con aquel mismo ímpetu que iban sus pies hacia el mal, es con el mismo ímpetu que regresa a Cristo. Y entonces, como dijo el profeta,
¿Regresar a qué? A su sangre, regresar a su gracia, regresar a su oferta, a su ofrecimiento que el Señor nos da. Así que Dios nos ayude en esta mañana a considerar estas cosas que son maravillosas porque son parte de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque tú nos has permitido escuchar esta porción de tu palabra, Señor. Padre, tu palabra siempre será esa lámpara, siempre será el guía, Señor, que nos conducirá hacia el buen camino, Señor Jesús, hacia la meta propuesta, Señor Dios. Te pido, Dios, que estas palabras se queden dentro de nuestros corazones, Señor Jesús, y que, Padre, que en esta mañana la lección hay que aprender es que nunca es demasiado tarde para poder considerar nuestros caminos y darnos la media vuelta y regresarnos a ti, Señor Jesús. Padre, mientras la misericordia esté vigente, Señor Jesús, tú recibes a cualquiera, Dios, que esté dispuesto, Padre Celestial, a regresar a ti, Señor. Padre, nosotros no somos quien, Señor, ahora sí como tú les reprochaste a aquellas personas que ni entraban ni dejaban entrar. Nosotros no tenemos esta actitud, Señor, al contrario, Padre Celestial. Cualquier persona, Dios, que después de haber considerado sus caminos y regresar a ti, regresa a ti, Señor Jesús. Es nuestro deber, Padre Celestial, animarle, Señor Jesús, oh Dios, y decirle que ha hecho la decisión correcta, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.